sobre el mapa, Las noticias que os hemos puesto en el título nos dicen Rusia ha tomado 3 nuevas localidades, que diremos, bueno, no son grandes ciudades, son pueblos, eso lo puedo confirmar. De hecho, después de Avdiivka me parece que ahora mismo es complicado que se dé una caída de una ciudad en el futuro cercano. Hay algunas que están en asalto, pero por ahora los asaltos no se están centrando en grandes urbes, sino que van en el ritmo habitual en pequeños avances en campos y en pueblos. Tenemos una serie de ellos, no sé si vamos a poner el mapa, Edu, para que la gente sí. se... Ah, vale, genial, para que se localicen un poco. Tenemos una serie de batallas que voy a comentar rapidísimamente antes de centrarme en estos puntos que siguen activas, ¿vale? Para empezar, la de Robotine en Zaporilla, que los rusos y los ucranianos mantienen la localidad contestada. Digamos que los rusos han tenido que retirarse varias veces, pero ahora mismo sigue contestada. Así que ahí sigue. De nuevo, Novomijailivka, en la zona sur de Donetsk, no muy lejos del frente del que vamos a hablar, también es otra localidad en la cual sigue habiendo disputa. No es como en otras que os hemos ido comentando, en las cuales el asalto a la localidad implicaba la retirada de una de las partes o, si era la rusa, pues el tener que retirarse con pérdidas e instalarse en las afueras. De nuevo, en Novomijailivka, igual que en Robotine, sigue habiendo combates dentro de la localidad. Así que las dos podrían dar titulares en las próximas semanas, pero en el ritmo en el que nos encontramos, me parece que es un par de semanas, es bastante tiempo para que no pase nada, pero que no sería la primera vez que los rusos se tienen que retirar de Robotine. Vale. En el frente de Marinka tenemos avances hacia el sur y hacia el oeste. Hacia el sur son los campos, después de la toma de Pobjeda, que tuvo lugar hace ya días y que ya os comentamos aquí, pero estos campos, bueno, pues pueden ser relevantes para mejorar la posición de presión hacia el sur en la batalla por Novomijailivka. El objetivo se supone que es presionar hacia Konstantinivka. Y esa localidad pues podría significar que se tuvieran que retirar los ucranianos de algún pequeño una pequeña bolsa que se pudiera intentar conformar. Es un poco la estrategia que están siguiendo los rusos en muchos puntos del frente. No significa que lo estén consiguiendo en todos, pero sí que es verdad que en muchos se está presionando por 2 puntos para que los ucranianos se tengan que retirar ante lo indefendible de sus posiciones. En Marinka, por lo tanto, como os dijimos, ya la ciudad tomada entre los escombros que hay después de 10 años de batalla, pues han conseguido presionar hacia el sur por Pobjeda, hacia el oeste a Georgivka. Aquí sí que hay, de nuevo, en el límite de las dos localidades, porque son continuas, ¿no? Entre Marinka y Georgivka, ya se habría entrado en la parte más periférica, desde el lado ruso, pero lo interesante es hacia el norte, porque están presionando en las 3 direcciones. Hacia el norte nos encontramos un asalto a Krasnogorivka. Y Krasnogorivka, aquí, igual que en Robotine, los rusos han tenido que retirarse. Lo que pasa es que en Robotine fue mucho más llamativo porque llegaron a la mitad de la localidad, quedó tierra de nadie y se tuvieron que retirar por completo. En Krasnogorivka no se han retirado por completo, pero sí que es verdad que el avance no se ha podido consolidar y se han quedado en las primeras viviendas de la periferia sur. Esto ya es una localidad más grande y es más importante porque es uno de los frentes que no ha tenido cambios durante la guerra. Así que, igual que el de Marinka, sería de vital importancia, si se quiere romper la línea de defensa ucraniana, romperlo en Krasnogorivka, porque conseguirían unificar los avances de Marinka con los de prácticamente Avdiivka. Ya nos iríamos prácticamente a Avdiivka. Luego, un poquito más al norte está el asalto a Pervomaivsk. Pervomaivsk es una localidad donde apenas quedan posiciones ucranianas, pero las que quedan no han terminado de caer. Hay un territorio que no tenemos marcado, nosotros somos conservadores en ese sentido y antes de que los rusos lo hayan tomado se lo estamos dando a los ucranianos. No dejamos una capa de tierra de nadie, pero lo podemos explicar. Los rusos han entrado por el este y por el norte, desde Bodiane, que fue el punto donde se dio la ruptura de Avdiivka, etcétera. Esto sí que nos sonará un poco más. El caso es que en Pervomaivsk todavía queda esa zona de control ucraniano que mientras tengan acceso por la carretera no pasa por la localidad, sino por el sur de la misma,
pues parece que las posiciones son defendibles para los ucranianos, aunque son muy complicadas de mantener en el tiempo. Sobre todo después de que los rusos, después de meses, porque esto sí que lleva desde al menos un año o casi 2, han conseguido tomar Nevelske, que es un pueblito de nada al sur de Pervomaivske, pero que servía para que los ucranianos pudieran situar posiciones de lanzamiento de ataques, o de defensa de la localidad, mejor dicho, ¿no? Que eran en algunos casos para artillería, como en Netailove. Y bueno, ahora ya sí que nos iríamos a Avdiivka, pero antes de explicar un poco más detalladamente lo que ha ocurrido, solamente señalar que ha habido algunas batallas más o hay algunos avances más en el frente y que son en el frente de Kupiansk el asalto a Singivka, que sigue igual que hace ya semanas y meses porque no hay avances significativos, se dan unos pequeños avances en una zona boscosa, se dan otras retiradas porque los ucranianos están defendiendo y poniendo mucho esfuerzo en el frente de Kupiansk. Se quiere evitar una gran ofensiva a través del río Skil. Y luego está también la cuestión, me estoy dejando una que, a ver si la localizo. Vale, la que os quiero contar al norte de Donetsk, que es una presión rusa hacia Limán. Vale, Limán está lejos, pero antes de Limán hay como 3 localidades de las que os hemos hablado varias veces que se llaman Terni, Yampolivka y Torske. Los rusos llevan al menos un par de semanas dando tímidos avances hacia la primera, hacia Terni. No significa que tengamos el asalto de Terni, pero sí que hemos visto ya reportes de que estarían en las afueras orientales. Bueno, pues estos son todos los ataques y todas las batallas que hay ahora mismo en curso, salvo las 2 principales, que son las que os quería comentar en el programa de hoy, como dice el título, que son la caída de Ivanivske y la de los pueblos al oeste de Avdiivka. Voy a comenzar con Avdiivka. Perdóname, Edu, que me haga un poco más, que me alargue un poco más, pero así ya termino con todos los frentes y podemos responder lo que queráis, ¿vale? Avdiivka os comentamos en su momento que había una primera línea de pueblos que era difícilmente defendible, que los ucranianos estaban construyendo algunas defensas en la segunda, concretamente en torno a Semenivka, y que la gran línea que se quiere construir, ganando tiempo en esa segunda, estaba en la tercera, que era la que llegaba desde el ferrocarril por el norte hasta el embalse de Karlivka en el sur. Esto necesariamente va a vincular las batallas de Avdiivka, que ya no es la batalla de Avdiivka, pero seguimos llamándola así, con la de Pervomaivske, porque es justo la carretera de la que os hablaba, que pasaba por el sur, que llegaba hasta el embalse de Karlivka, ¿vale? Entonces hay que conectar estas 2 batallas, muy probablemente ocurrirá durante estas semanas. Éxito ucraniano, por un lado, el haber frenado el momentum de colapso que estaban provocando los rusos. Los rusos, después de la toma de Avdiivka, avanzaron rápidamente en esos pueblos y parecía que si no se les contenía en torno a Semenivka, iban a poder llegar hasta el embalse. Bueno, pues los ucranianos han conseguido retrasar ese avance. Yo no creo que vayan a conseguir pararlo. Esto es una opinión, pero lo voy a explicar. Las defensas que han construido en esa línea son muy, muy precarias. Las han construido además muy tarde, porque si se veía la defensa de Avdiivka tan importante, debían haber preparado, ¿no?, una defensa detrás. No se hizo. Además, cuando se retiraron de la parte industrial también. La parte industrial está prácticamente separada en el norte de Avdiivka y se podría haber defendido de otra manera, igual que se hizo con el Azovstal, igual que se hizo con otras grandes plantas industriales. Esta no es comparable, pero quiero decir que al no hacerse, se facilitó que los rusos desbordaran en Stepove y en Verdichi. Bueno, el éxito ucraniano pasa por haberles frenado en esa línea de pueblos. Verdichi, Orlivka y Tonenke. Son los 3 pueblos que os decíamos, bueno, los rusos los han asaltado, pero han tenido que parar porque ha habido contestación y han retrocedido. Bueno, pues finalmente, como parecía que era inevitable por la falta de defensas bien consolidadas, los rusos han tomado los 3. Verdichi, Orlivka y Tonenke. El último de ellos ha sido Tonenke, que lo hemos confirmado hace apenas unos días, porque hay una pequeña parte de la localidad que está en las afueras y que también estaba contestada, pero era tan menor que ya mucha gente daba en el campo pro-ucraniano, porque lo hemos visto en canales pro-ucranianos, daban por tomados los 3. Nosotros, ya digo, hemos sido un poco más conservadores porque no ganamos nada diciendo que Rusia ha tomado un pueblo antes de tiempo. Ya está. Y lo hemos dado por confirmado cuando las evidencias han sido más sólidas.
Finalmente, con la toma de los 3, solo queda Semenivka. Es verdad que hay un poco más de línea, hay algunas defensas más, se supone, pero es muy complicado que este pueblo pueda resistir. En cualquier caso, tarden lo que tarden, el éxito ucraniano era retrasar ese momentum y que les diera tiempo a construir las fortificaciones en torno al embalse de Karlivka y lo que os comentaba hacia el ferrocarril. Por otro lado, éxito ruso, que finalmente han conseguido tomar los 3, así que el avance va a proseguir. Esto es la batalla en sí. ¿Son importantes estos pueblos? Bueno, pues esa es la importancia. No son vitales, ni para unos ni para otros, pero sí que han tenido una utilidad para los ucranianos que han sabido aprovechar. Bueno, esto lo veremos si finalmente las defensas que han construido entre Karlivka y Oseretine son tan fuertes como se ha dicho, porque la realidad es que los rusos para construir la línea Surovikin estuvieron meses. Ucrania ha ganado apenas unas semanas. Yo no tengo tan claro que eso vaya a ser suficiente, pero igualmente esa es la importancia que tienen estos pueblos. Ahora, un pueblo más importante es Ivanivsk. Para esto nos tenemos que ir, Edu, a Bakhmut, ¿vale? Esa batalla de Bakhmut que parece ya prehistórica, pero aquí seguimos. Porque después de la ofensiva ucraniana, en la que no se consiguió romper el puente terrestre hacia Crimea, tampoco se consiguió el avance de los que algunos pro-ucranianos decían que era un pequeño Urano, comparándolo con la operación histórica, ¿no? Para intentar, después de que los rusos acabarán asaltando la localidad frontalmente, ¿no? No rodearla del todo. Los ucranianos intentan rodearlas porque consiguieron avanzar por el sur hasta Klishivka y avanzar por el norte. Finalmente, los rusos han recuperado todo lo que se perdió en el norte, pero no lo que se perdió en el sur. Esto también lo hemos comentado muchas veces. Diréis, ¿por qué de nuevo volvemos a hablar de esto si ya lo hemos comentado? Porque ahí reside la importancia de Ivanivsk. Ivanivsk es el único pueblo que queda y que ya no está, porque ya ha sido tomado por los rusos, entre Bakhmut y el Canal de Agua. Si los ucranianos han conseguido parar en Bogdanivka, el frente del norte, y los ucranianos también han conseguido parar en el sur, en Klishivka, el frente del sur, en Ivanivsk no se ha conseguido. El asalto se dio después de varios avances en la zona norte de los campos de Ivanivsk y en algunas alturas relevantes, pero finalmente ha caído entera la localidad. De hecho, se han abandonado las posiciones ucranianas. Esta me parece que es la última que tenemos confirmada de las que os digo. Así que ha sido muy reciente, muy reciente. Ahí está la noticia. Sin Ivanivsk, los rusos pueden llegar fácilmente al canal de agua. Y ahora las especulaciones, este pueblo sí es importante, por su posición, no es porque sea una localidad aquí, nada, por esto, porque si los rusos llegan al embalse de agua, cabe la opción, hay quien está señalándolo, primero, de que se avance hacia el sur y que Klishivka tenga que ser abandonada tarde o temprano, por lo tanto, se pueda reducir un poco el frente utilizando el canal de agua como una posible barrera natural, no tan efectiva como un río, pero bueno, puede ser un río como el Dnieper, quiero decir, ¿no? Pero un río menor a lo mejor sí. Se habla de eso, reducir un poquito el frente con barrera natural y centrar esfuerzos hacia el norte. Pero otra opción, porque ahora se están barajando todo tipo de opciones desde los analistas, nosotros no estamos en el Kremlin y no sabemos lo que quieren hacer, pero esa segunda opción también parece plausible y es que aunque hay un pequeño pico de avance hacia Chasiv Yar, que es la localidad grande que hay detrás, esa sí es más grande, parece ser que hay reportes de que ya estarían a apenas 100 metros prácticamente en las afueras de Chasiv Yar. Chasiv Yar es una ciudad que está separada por barrios como módulos de alguna manera, que no es una ciudad con un núcleo muy grande, sino que tiene una serie de subsectores al este, al norte, al sur, por todas partes. Vale, pues al que se estaría llegando es a ese subsector oriental, que queda muy cerquita de Ivanivsk, sin tener que atravesar algunas de las, me parece que carreteras, creo que es lo que hay por ahí, pero justo coincide con la zona del ferrocarril donde los rusos han avanzado en Bogdanivka. Así que bueno, pues este es el reporte. No sabemos si los rusos acabarán intentando hacer la estrategia por el sur sobre Klishivka o sobre el norte hacia Chasiv Yar. Pero Chasiv Yar es una batalla que ya sí va a ser más importante. Nada, preguntas, comentarios, Edu. Bueno, pues tenemos bastantes. Ahí vamos.
Tenemos bastante comentario en el chat, evidentemente. Vamos a cambiar ahora de escena. Dame un momentito. Ahí vamos. Vale, ya estamos aquí todos. Bueno, pues un resumen importante, ¿vale? Para que tengamos en mente lo que es la situación en los frentes. Yo de vez en cuando intentaba alejar un poquito el mapa para que tuvierais una mirada un poquito más general. Ahora con la ronda de preguntas en la que Ale va a poder explicaros más en profundidad lo que están siendo esas batallas, la importancia estratégica que pueda tener un municipio u otro, que ya lo ha comentado, pero se puede profundizar, el estado general del conflicto. Bueno, un poquito abrimos, por así decirlo, nos alejamos un poquito del mapa literal y metafóricamente para poder responder preguntas más generales del conflicto. ¿Vale? Pero bueno, muchas gracias, por cierto, a los que nos estáis siguiendo, que estamos más de 600 personas aquí. Pues nada, bienvenidos a los nuevos. Si es que habrá bastantes, seguro, me imagino, que hayáis descubierto ahora o el proyecto o el canal de Twitch. Importante que nos sigáis y gracias a los que os habéis estado suscribiendo antes de empezar el directo. Tenemos ahí esa meta, en un ratito hablamos de eso, pero bueno, muchísimas gracias por todas las suscripciones, las de pago, las de Prime, las de regalo, todo lo que sea, pues nos va a ayudar mucho. Mira, vamos a ver alguna que otra pregunta. Habría muchas, más o menos concretas, pero mira, te tiro una como muy para abrir boca, ¿no? Que nos pregunta Piumel que cuánto va a durar Ucrania a este ritmo. Evidentemente te traduzco un poquito esta pregunta. ¿A cuál dirías que es el estado general del conflicto en términos de quién lleva la delantera? Evidentemente Rusia, pero hasta qué punto, un poquito de perspectivas, por así decirlo. Bueno, es que esto es lo que se lleva diciendo. ¿Cuánto tiempo se lleva escuchando en el lado prorruso que Ucrania va a colapsar ya? Que está al borde del colapso, de que se queden sin hombres, Pues sin armas, sin... ¿cuánto llevamos de guerra? Pues eso. Claro, pero es que en el bando occidental hemos escuchado, yo creo que incluso más, Sí. que Rusia es, bueno, es un gigante con pies de barro, que no tiene municiones, en 3 semanas se le iban a acabar. Y bueno, pues aquí seguimos, ¿no? De hecho, Rusia bate récords cada varios meses de ataques aéreos. Rusia ha conseguido la superioridad y yo diría ya hasta la supremacía aérea en el cielo ucraniano. Igualmente se ha conseguido una barbaridad de desarrollo industrial militar en Rusia y una dedicación de recursos militares e industriales militares que no había antes de manera tan exagerada, ¿no? Entonces, la capacidad rusa sigue ahí y de hecho se ha incrementado. La capacidad ucraniana no está ahí porque ellos mismos están señalando que tienen incluso que racionar algunas municiones porque no tienen suficiente apoyo, porque en enero se acabó el apoyo estadounidense. En enero se acabó y se ha intentado sacar nuevos paquetes, pero es complicado. Y el europeo llega donde llega. Es que Rusia ha llegado a acuerdos con Irán y con Corea del Norte que ya solo Corea del Norte producía más que Europa en algunas Claro. cosas. Entonces, yo no sé cuándo va a acabar esto y yo tampoco sé cuánto se van a implicar, pero el hecho de que veamos cada vez más a Francia y a Europa metiendo nuevas propuestas de que si Ucrania colapsara o que si hubiera un avance ruso muy fuerte a sitios donde es intolerable, se ha hablado de Odessa, se ha hablado de Kiev, pero es que yo veo que incluso aunque avancen a Mykolaiv o a Dnipro o en algunas avanzadas rápidas en Kharkov, puede servir para que los europeos se pongan nerviosos y manden efectivos que intenten marcar límites. Esto es algo que es muy debatible, pero lo que me habéis preguntado es cuánto va a durar Ucrania o, bueno, pues si de verdad está en las últimas o no. Pues es que la realidad es que se siguen apuntalando esas defensas ucranianas con lo que se puede, con una posible presencia europea, con un incremento de la ayuda europea, con una producción militar en Ucrania, con una futura movilización en Ucrania, que es lo que llevan intentando sacar adelante, diría meses, y que con la salida de Valery Saluzhny ha habido críticas y bueno, acusaciones cruzadas de quién era la culpa de que no se pudiera llevar a cabo la movilización, porque Ucrania necesita efectivos humanos, además de apoyos materiales y por lo tanto, armamentísticos militares. No ha habido ningún elemento que haya sido un game changer, diría yo. Sí que ha habido algunos elementos que han ayudado de manera clara a Ucrania a cosas que antes no estaban tan sencillas. Por ejemplo, los drones marinos que les han permitido al final molestar bastante a Rusia hasta el punto de que no se ha podido instalar un bloqueo certero del Mar Negro, o por ejemplo los lanzamientos de mayor alcance que han podido incluso bueno, pues tocar
puntos importantes de la industria rusa. Esto es un debate también que está abierto, porque no, ahí tenemos un artículo en proceso y en la newsletter lo hemos explicado alguna vez, de cómo no todos los incidentes en Rusia han sido responsabilidad directa de Ucrania, pero sí que cada vez se están dando incursiones en territorio ruso. Todo este tipo de cosas desvían recursos rusos, también desvían recursos ucranianos. Entonces hay mucho, como digo, debate de hasta cuándo se podrá aguantar así. Pero aquí seguimos. Vale, tenemos por aquí, vamos a ver. Voy a leer alguna preguntita. Vamos a ver, tenemos muchas, ¿eh? Así que voy a intentar privilegiar un poquito a los suscriptores con todo el dolor de mi corazón, pero es que hay muchísimas, no podemos llegar a responder a todas. Mira, nos dice Mick Paer, hablando de municiones, la semana pasada se dijo que había 1 millón de municiones en Chequia. ¿Hasta qué punto es cierto esto o es un rumor? Pues no tengo ni idea, No, así que no, no lo eso sé. no lo había leído además. O sea, Esto no en puedo saber si concreto. es un rumor o es cierto porque no estoy allí y no tengo acceso a esos datos. Pero vamos, que si tienen una producción mayor o un almacenaje mayor, digo yo que habrá alguna estrategia para seguir mandándolo. Dice Miriam, Putin sigue diciendo que Ucrania está involucrada en el atentado. ¿Tenéis alguna hipótesis de lo que va a hacer? Bueno, lo que comentábamos es que independientemente, lo hemos dicho al principio también, que independientemente de quién fuera la autoría, que eso probablemente se sabrá si es que se sabe en un tiempo, en el momento en el que Putin o el entorno de la burocracia y del Estado ruso dudase o quisiera plantear una duda de que Ucrania hubiera podido tener involucramiento en el atentado, eso iba a poder generar una escalada en el conflicto, que es al final la importancia que tiene, la importancia que podía tener este atentado en el contexto de la guerra. Y por tanto, pues independientemente de la interpretación que hagamos de si es verídico, no, si es más, menos planteable, lo que sí que es cierto es que puede conducir a una escalada, sobre todo si el Estado ruso recibe o entiende recibir ciertas informaciones. O sea, aquí al final lo importante no es si la información que reciben o la hipótesis que tienen es más o menos cierta, que evidentemente es importante, ¿no? Periodísticamente sobre todo, pero en términos de la guerra, si reciben X información o creen recibir X información o creen confirmar cierta hipótesis, eso, Ale, entiendo que podría generar una cierta escalada. Sí, bueno, esto es lo que os hemos comentado varias veces del atentado, que desde Rusia ya surgían versiones de que Ucrania podría haber colaborado. Había algunos sectores más prorrusos que abiertamente dicen, no, es que esto está 100% orquestado por Ucrania. Hay mucho rumor que se ha sido, como han sido contratados los atacantes desde fuera y no se sabe exactamente quién ha sido, pues que habría sido Ucrania y que es muy raro que unos yihadistas actúen con este modus operandi. Claro, todo esto son especulaciones. Nosotros no tenemos confirmaciones de esto. Es que nosotros la información que tenemos es la que hay. Podemos explicar los intereses de las partes, que es lo que hemos hecho, y podemos señalar esas contradicciones. Pero lo importante para el análisis es ver las reacciones y cómo en Ucrania y en Estados Unidos se han apresurado a señalar que ellos no han sido, que quede muy claro que no hay responsabilidad, porque enseguida salieron algunos rusos con el enfado lógico, ¿no?, de un atentado de ese calibre en Moscú, a decir que si había sido Ucrania o se demostraba una conexión ucraniana, que iba a haber una escalada y que iban a pagar el precio. Y de hecho, algunos como Medvedev, lo comenté ayer, hablaron de matar a los líderes ucranianos. O sea, esto ya es verdad que Medvedev se ha reconvertido mucho en un ultranacionalista, pero son palabras gruesas. Y claro, después vimos esas declaraciones de la portavoz de Exteriores rusa, que también os comenté en directo, María Zaharova, en la que ya se hablaba de que Occidente ha transformado Ucrania en un centro de difusión del terrorismo y que los terroristas intentaron huir allí tras el atentado. Claro, al señalar la portavoz de Exteriores que los ucranianos habían ofrecido, o que al menos el ISIS o los combatientes en sí encontraban esa ventana para salir del territorio a través de Briansk, pues claro, ahí uno ya ve que la conexión ucraniana empieza a calar en las esferas rusas. Y si con el paso de las horas hemos visto ese discurso de Vladimir Putin, que se esperaba, ¿no?, que diera alguna reacción,
Y de nuevo señalaba que se dirigían hacia Ucrania, donde se había preparado literalmente una ventana para cruzar la frontera desde el lado ucraniano. O sea, quiere decir que Ucrania ha preparado el acceso de esta gente para que puedan entrar en su territorio. Claro, no sabemos todavía cuál es la conexión definitiva. Ellos dicen que van a hacer una investigación y que cuando lo identifiquen, pues castigarán a los responsables. Es lo único que podemos conocer, pero las señales, y hay que leer entre líneas, las está mostrando Rusia bien claras hacia Ucrania. Claro. Nos preguntaban también por... a ver dónde estaba. Por Medvedev. Nos preguntaban por Sí, su giro ideológico, pregunta Daf. Y justo. también nos pregunta Medulio con respecto a, ¿creéis que Rusia va a atacar Kramatorsk o van a enfocarse en Kupiansk debido a la acumulación de tropas que tienen en el norte? Buena pregunta, las dos, la verdad. A ver, rápidamente, Medvedev era el líder de repuesto que había en Rusia, en esa Rusia liberal que todavía Occidente creía, ¿no?, que había conseguido occidentalizar, pero sin darle el acoplamiento de los 90. A partir de 1997 se dieron pasos. En el 99 llega Putin y Medvedev supuso ese reemplazo que coincidió con la guerra de Georgia. Era un sector liberal vinculado a las élites de San Petersburgo y de Moscú. Claro, una vez que se ha dado el giro nacionalista y que se han roto los puentes desde Rusia y desde Occidente, porque se han roto bastantes puentes en los últimos años, Medvedev, que está como vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, es una figura que hace mucho ruido, pero que no tiene tantísimo poder, ¿vale? Y ahora mismo hay eso, una pugna interna por ver cuáles de los círculos en torno a Putin pues van a tener una perspectiva privilegiada, ya que hay pugnas entre, bueno, esto lo hablamos otro día o en otro momento si queréis. Hay peleas entre muchísimos sectores de la cúpula de poder ruso. Y Medvedev no es que esté concentrado en una de ellas, pero sí que le conviene marcar un perfil que encaje más con la coyuntura. A día de hoy es probablemente uno de los más belicistas de toda la élite rusa, al menos de la del entorno de Putin. Así que sí, yo ya prácticamente le califico de ultranacionalista porque es que habla en términos irredentistas de manera muy dura y es un término que solamente suelo asociar con el irredentismo marcado. Y la otra pregunta, a ver, ¿los rusos atacarán Kramatorsk o atacarán Kupiansk? Hay que señalar una cosa, los rusos se han anexionado Kramatorsk, no se han anexionado Kupiansk. El objetivo político es Kramatorsk. No obstante, están diciendo veladamente y no tan veladamente que Kharkov y otras regiones van a ser objetivo político. Entonces, Kupiansk ha sido la ciudad que ha servido de administración paralela de ocupación durante la mayor parte del periodo de presencia rusa en esa oblast. Cuando los rusos perdieron el territorio en Kharkov, conservan solo una pequeña porción de territorio al lado de Kupiansk. Kupiansk es una ciudad importantísima. Por supuesto, creo que cualquier objetivo militar, no solo político, pasa por Kupiansk. Pero depende de cuál sea la estrategia. Si se va a hacer esa gran ofensiva hacia el río Oskil, desde luego el este de la ciudad entraría en batalla. Si se va a hacer una entrada por el norte, porque recientemente con los ataques de los grupos radicales rusos que querían derrocar al gobierno de Rusia, pero bueno, que evidentemente son muy pequeños y están vinculados y están integrados en las Fuerzas Armadas ucranianas, evidentemente son lo que son, ¿no? Son parte de la guerra. Han entrado por varios oblasts, Belgorod, en el pasado en Kursk y también en Briansk. Entonces, Rusia está señalando cada vez más, sobre todo después de que lo de Belgorod se descontrolara durante unos días, que van a tener que crear una zona de amortiguación. Esto implica que habrá una nueva invasión desde el norte de Kharkov, o desde Sumy, o incluso desde Chernigov. Pues no lo sabemos, pero es una cosa que ahora mismo está cogiendo más eco que hace unos meses. Así que si ocurriera esto, la estrategia sobre Kupiansk podría no ser la primera, pero Kupiansk queda muy cerquita de ese frente. Se podría intentar por las dos zonas al mismo tiempo. El tema de Kramatorsk es que está más lejos ahora mismo, porque una entrada desde Belgorod permitiría lanzar un ataque sobre nuevos puntos, cercanos o no a Kupiansk. Pero es que Kramatorsk, ¿por dónde entras? Porque ya estás presionando desde Limán o hacia Limán,
ya estás presionando desde Bakhmut, ya estás presionando desde Avdiivka. Entonces, si los ucranianos defienden, por mucho que tú te quieras concentrar en Kramatorsk, tienes que ganar las batallas, mientras que lo otro, pues, tiene componente más estratégico.